Bien, amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcuz Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, de la doctrina de Dios, es increíble. La doctrina es la columna vertebral. De acuerdo a ella depende nuestra conducta. A esto se llama autodisciplinarse. Empezamos a poner en práctica, ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestros caminos, buscar que frenar nuestras virtudes, frenar nuestros defectos y buscar que fortalecer nuestras virtudes. Ese es el fin, porque como es un espejo para verse la conciencia, sabemos dónde es nuestro talón de Aquiles y buscaríamos que darle una solución. Porque la doctrina permite ver nuestra parte oscura. ¿Por qué se dice nuestro talón de Aquiles? Nos hacemos una imaginación, cuenta la anécdota de este personaje Aquiles, que su madre era una diosa y cuando nació lo introdujo dentro de una laguna de un encanto, laguna encantada, lo introdujo todo su cuerpo dentro del agua y lo sacó, pero no se mojó donde había puesto sus dedos, por eso se llama el talón. Ahí ese lugar no había puesto sus dedos, esa zona no entró el agua, pero que cuando llega a ser joven guerrero, ingresaban las flechas, los dardos, no le afectaba nada, absolutamente nada. Hasta que llegó su tiempo y por una flecha que se le dio un soldado que tiró a la deriva, dice la historia, le llegó al talón y murió Aquiles. Por eso se dice el talón de Aquiles, porque era su punto débil. O tenemos el ejemplo también de Goliat, cuando David cogió 5 piedras, eso también hay que entender por qué eran 5 piedras, porque habían 5 gigantes ahí en los filisteos, por eso tenía 5 piedras. Entonces, cuando lo derriba al filisteo, su frente estaba descubierta. Y cuando tiró con la honda, le cayó justamente en la parte libre, y le cayó la piedra y lo noqueó. Y fue con su mismo sable, bueno, y le cortó el cuello. Si Aquiles hubiera sabido que el talón lo tenía la parte vulnerable, hubiera sabido que le cuesta la vida, lo hubiera cubierto con un metal. Si Goliat hubiera sabido que su frente descubierta le iba a causar la muerte, lo hubiera cubierto. Es igual, nosotros ahora, la doctrina nos permite descubrir cuál es nuestro talón de Aquiles. Entonces tratar de cubrirlo para que no nos venga la muerte. Ese es el punto que tenemos que entender. Y para ver esos puntos es mediante la doctrina, ahí nos va a hacer ver dónde están nuestros puntos débiles. Bueno, avanzando un poco más, revisando de Deuteronomio 10:20, como le dije anteriormente, habían 4 puntos que teníamos que desarrollar. Uno era el temor de Dios, hemos desarrollado. Servir también hemos desarrollado. A Él te allegarás. Y el otro es, por su nombre jurarás. Pero vamos a la palabra, al tercer punto, a Él te allegarás. La pregunta es, ¿cómo nos debemos allegar a Dios? ¿Cómo nos debemos allegar a Dios? Encontramos algo interesante, dice el apóstol Santiago, capítulo 4, 8, 9 y 10. Vamos a leer un poquito, vamos a analizarlo y vamos a enriquecer un poco más nuestro conocimiento. Dice el apóstol Santiago 4, 8, 9 y 10, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en llanto y vuestro corazón en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Vemos acá que nosotros debemos allegarnos a Dios. Si nos allegamos, Él se va a llegar a nosotros. Fíjese, si nos allegamos a Él, Él se va a llegar a nosotros. Interesante esta frase. Si nos allegamos a Dios, Él se va a llegar a nosotros. Pero nosotros, para llegarnos a Dios, tiene que haber ciertos requisitos, ¿no? Y a veces uno dice, yo me allego a Dios. Bueno, son nuestras palabras, pero
si empezamos a profundizarnos un poquito más, vamos a encontrar que estamos demasiado lejos. Dice, allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Pecadores, estamos hablando de pecadores. Y otra cosa, uno es pecador, nos recomienda limpiar las manos, doblado ánimo, purificar el corazón. 4 puntos nos hablan. Uno nos dice que debemos llegar los pecadores, luego limpiar las manos. 2, doblado ánimo. 3, y purificar los corazones. 4 puntos. O sea, para llegarnos a Dios, tiene que haber, 1, limpiarse las manos, no puede haber un doblado ánimo, y tenemos que purificar el corazón. Si no hacemos estas cosas, no nos podemos allegar a Dios. No nos podemos allegar. Cuando hablamos, por ejemplo, pecadores, cuando dice los pecadores, encontramos algo interesante, que el pecado viene a ser la transgresión de las normas de Dios. Pero si no conozco las normas de Dios, no voy a saber qué es pecado. Primero vamos un pequeño alcance para darnos una idea. El apóstol Juan en su primera carta, 3:4, nos dice lo siguiente. 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea, ¿qué viene a ser el pecado? La transgresión, la violación de la ley. Pero si no conozco la ley de Dios, o no conozco Torah, como dicen los hebreos, no conozco la doctrina de Dios, entonces ¿de qué me voy a arrepentir? Pero desde ya nos está haciendo ver que el pecado viene a ser la transgresión, o la violación, o el quebrantamiento de la ley. Porque el pecado se conoce por la ley, o se conoce por la doctrina. Y el apóstol Pablo también recomienda Romanos 7, 8 y 9. Vamos a leer. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que si no conocemos la ley de Dios, o no conocemos Torah, o no conocemos la doctrina de Dios, o no conocemos la palabra de Dios, porque la palabra son los 10 mandamientos, porque está escrito en Deuteronomio 4, 12 y 13. Dice que viene una figura nada más, pero ninguna voz se escuchó. Y escribió en 2 tablas de piedra. Estamos hablando de las 10 palabras o los 10 mandamientos. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, si no conozco la ley de Dios, no sé si he pecado o no he pecado. ¿Cómo sé yo que soy un pecador? ¿Cómo sé? Entonces, tiene que haber algo, tiene que ser la doctrina de Dios que me haga ver mi parte oscura. ¿Dónde está? ¿Qué problemas tengo? Si estoy de repente, llevo una vida ordenada o de repente desordenada. Entonces, tengo que conocer sí o sí la doctrina de Dios. Pero la doctrina de Dios prefijado para tus últimos días. Entonces dice, vamos a repetir, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia. La concupiscencia es el mal deseo. Si la ley dijera no codiciarás. O sea, se conoce por la doctrina, la enseñanza divina. Conocemos entonces no solamente la acción, sino también el pensamiento, la codicia, ese deseo desmedido. Conocemos por la doctrina, pero si no, yo no conozco la doctrina de Dios, ¿de qué pecado estamos hablando? ¿De qué pecado? Por eso dice pecadores, pero si no conozco la doctrina de Dios, no puedo ser un pecador. Pero si conozco la doctrina de Dios, sí me va a hacer ver que sí efectivamente soy un pecador. Que estoy transgrediendo por mi desconocimiento, transgredo muchas normas. Y eso permite Dios al hombre, primero vemos acá, por eso que Dios quiere el hombre, primero que escuche la doctrina de Dios, primero que escuche, como dice Deuteronomio 31, 11 y 12, primero que el hombre escuche, luego que lo aprenda,
es el plan de Dios. Primero que escuche la palabra de Dios o la ley de Dios, primero escuche y después que lo aprenda y después que tema y lo ponga por obra. Tema significa que cuando ya tienes un conocimiento que no debes hacer tal cosa, ya tienes miedo también de cometer tal error. Tienes miedo ahora. ¿Por qué? Porque sabes que no estaba bien lo que estabas haciendo ante la presencia de Dios. Por eso estamos viendo que tenemos que conocer la doctrina para conocer la concupiscencia con la codicia, ¿no? La codicia, para conocer qué errores, qué faltas estamos cometiendo y nosotros pensamos que era lo más natural. Por eso dice Pablo, el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. O sea, mientras no conozcamos la doctrina de Dios, no sabemos si somos pecadores o no. Pero una vez que conocemos la doctrina de Dios, va a permitir hacernos ver el lado oscuro de nosotros. Va a permitir hacernos ver en la parte oscura y empezamos a darle muerte. ¿Cómo es eso darle muerte? Como un ejemplo. Siendo casado, tengo mi esposa y la ley me dice que debo tener una sola mujer, ya me está diciendo que debo tener una sola. Y si yo transgredo, quiere decir, busco otra mujer, entonces se llama adulterio. Ahí nomás, mire. Me está llamando, me está haciendo conocer que debo tener una sola mujer. No debo tener sucursales, no debe haber ni el hombre ni la mujer. Y ya nos está mostrando, nos está haciendo ver que, por eso dice el pecado, tomando ocasión, uno muere, pero cuando conoce la doctrina de Dios permite matarlo, quiere decir, empezamos a controlarlo para no cometer tal maldad. Eso, amigos, es de la base primordial. Por eso dice, mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, mientras no conozcamos la doctrina, muertos. Conociendo la doctrina, ya no. Cambió. Por eso dice Pablo, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. O sea, no conocía la ley de Dios, vivía por algún tiempo. Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Listo. El pecado revivió y yo morí. Uno reconoce, por eso vemos por ejemplo al inicio, el mandamiento viene a ser un espejo para verse la conciencia. Entonces ahí veo mi conciencia que no está bien. Empiezo a leer, yo pensé diferente y me encuentro con otra realidad. Entonces empezamos a matar, empezamos a dejar el viejo hombre poco a poco y empezamos una nueva criatura, pero en Cristo. Ahora sí, con ese conocimiento ya es fácil. Por eso dice que para llegarnos a Dios, ¿no? Primero el hombre tiene que haber un arrepentimiento. Está hablando de pecadores. Cuando yo conozco la doctrina de Dios, viene un arrepentimiento, no está bien lo que estoy haciendo, trato de hacer un giro en mi vida, tratar de vivir en paz conmigo mismo, entonces ahora sí puedo ver a Dios. Recién puedo ver a Dios. Eso dice nuestro Mesías. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces empezamos a ver a Dios, a sentir su presencia en cada uno. Ese es el punto. Luego dice limpiar las manos. ¿Cómo se entiende esto de limpiar las manos? Hemos aclarado pecadores. Por eso, para llegarnos a Dios y Él se llegará a nosotros, primero dice los pecadores, primero el hombre tiene que saber qué cosa es un pecado, arrepentirse, y luego hacia Dios, alguna vez que se arrepintió de verdad, Dios le perdona todos sus pecados pasados, le perdona, porque está escrito en Isaías 1:18. Mejor vamos a esclarecer. Le perdona todos sus errores que cometió antiguamente cuando hay un arrepentimiento verdadero. Vamos a ver, Isaías 1:18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. O sea que viene a ser
nos ponemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ya está. Esa es la base. Nos perdona todo lo que nosotros hemos cometido. En palabras más comunes, borrón, cuenta nueva. Y también nos recomienda, ¿qué nos recomienda? En Hebreos, vamos a ver, Hebreos capítulo 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Fíjese, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Desde el momento que nos perdonó todo, que se llama el viejo hombre, el día que nos hemos convertido, nos perdonó todo, y luego nos recomienda acá que Él será propicio a nuestras injusticias, y de nuestros pecados y de nuestras iniquidades no se acordará más. Algo similar que tenemos un vidrio, que no le hemos limpiado pues ya 5 años o 10 años o 20 años, desde que lo colocaron nunca se lo limpió. Imagínense el polvo más la brisa, empezado a oscurecerse. Al inicio se veía muy transparente, pero pasa el tiempo, se volvió opaco, empezó a oscurecerse por el mismo polvo y también por la misma brisa. Entonces, algo similar. Pero una vez que se limpió, las cosas cambiaron. Porque una vez que se limpió, no sabemos dónde ha quedado la mancha. No sabemos. De repente había muchas manchas ahí, pero una vez que se limpió, no sabemos dónde quedó las manchas. Por eso el Señor dice que no se acordará más de nuestras iniquidades, de nuestras injusticias y de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. No se acordará más. No sabemos, no se sabe. Pero también nos recomienda a nosotros, así como Dios no toma en cuenta, también nos recomienda a nosotros que también debemos olvidarnos. También, vamos a ver, Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Así que también nos está recomendando, así como Él no toma en cuenta, ya se olvidó, de la misma forma nos hace ver a nosotros que debemos olvidar también nuestras cosas pasadas. Nuestras cosas pasadas debemos de dejar. Por eso se deja el viejo hombre, dice Pablo, para empezar una nueva criatura, pero en Cristo. O como dice nuestro Señor Jesucristo, tiene que volver a nacer. Entonces, ese es el punto fundamental que tenemos acá, que tenemos que ver ese cambio. Ahora, luego dice que debemos limpiarnos las manos. Vamos a entender limpiar las manos, porque dice, allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Ya hemos esclarecido, pecadores. Luego dice, limpiar las manos. ¿Cómo es eso de limpiar las manos? Nosotros sabemos, con nuestras manos lo utilizamos para muchas cosas. Lo utilizamos para bien y también lo utilizamos para mal. Nuestras manos están dispuestas a lo que lo podamos programar. Y todo se programa en la mente. Para comprender lo que todo depende de nuestra mente, dice una anécdota que el estómago estaba vacío, y le dice al cerebro, ya no hay alimento. Entonces, el cerebro preocupado le dice a los ojos, mira dónde hay. Entonces le dice, sí, ahí en el sitio hay comida. Ya, muy bien. Luego el cerebro le dice a los pies, llévanos a donde ha divisado los ojos. Una vez que llegaron al lugar, le dice, ya llegamos. Posteriormente le dice a los ojos, ahora coge la comida, llévala a la boca, y la boca para que lo lleve al estómago, porque lo necesita. Fíjese, todo depende de la programación que nosotros le aplicamos en nuestro cerebro.
Le dice a los pies, llévanos, ¿no? A las manos, cógelo. Entonces vemos acá para coger comida, todo depende de la decisión que nosotros podamos poner. Pero dice acá, limpiar las manos. ¿Por qué dice limpiar las manos? Limpia las manos. Vemos como un ejemplo, tenemos en el caso de rey David. Vamos a entenderlo así, para comprender por qué dice limpiar las manos. Encontramos en 1 Crónica 22, 6, 7, 8, 9. Llamó David a Salomón, su hijo, y le ordenó que edificara casa a Jehová en Israel, al Dios de Israel. Pero él le dijo, o sea, David le dijo, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino palabra de Jehová mi Dios diciendo, tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces le está así esclareciendo acá que no puede construir el templo porque sus manos han derramado mucha sangre y él ha traído muchas grandes guerras. Entonces, por ese motivo no podía. Por eso dice limpiar las manos, ¿no? Lavar, dice limpiar las manos. Entonces, cuando hablamos un poco más, dice Salmos 24, 1 al 4, Salmos 24, 1 al 4, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién estará? Los de limpio corazón. Los de limpio de manos y de puro corazón. Fíjese. El que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. O sea, ¿quién es? Dice el salmista David. Por eso vuelvo a repetir, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo, lo que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién? ¿Quiénes? Los de limpio de manos. Los de limpio de manos y puro de corazón. Él no ha elevado su alma a la vanidad, el que no ha elevado su alma, ni ha jurado con engaño. O sea, ¿quién es? ¿En qué consiste? O sea, estamos hablando que para estar delante del monte de Jehová, delante del monte de Jehová, los que pueden estar solamente son los de manos limpias, de un corazón puro, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni tampoco ha jurado con engaño. Fíjese, o sea que no es tan fácil estar, dice, allegarnos a Dios, no es fácil. A veces uno dice, claro, lo lees, es fácil, pero te profundizas, te encuentras con otra novedad. Por eso dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pero ¿quién? Para llegarnos a Dios, primero, como dice acá, el de manos limpias, el de puro corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni tampoco ha jurado con engaño. Fíjate, esos puntos, tenemos que tener las manos limpias. Fíjese. Ahora dice, porque con las manos se cometen muchos errores con las manos. O sea, depende de lo que nosotros programemos. Un ejemplo tenemos de nuestro Mesías cuando dijo, para más o menos tener la idea, cuando le dice, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques, antes que te vaya con todo tu cuerpo al infierno. Si tu mano es ocasión de caer, es mejor que te lo saques, te lo cortes, antes que te vayas con todo tu cuerpo al infierno. No es que lo llegue a hacer cenar, sino se refería que está listo para llevar algo, de repente para robar o algo, o para tocar a una mujer, o la mujer a un varón con mala intención,
estás listo para eso, mejor te abstienes. ¿Ve? Esos son, tenemos que ver, de eso estamos hablando, de manos limpias. ¿Ya? Por eso dice acá Timoteo, otro punto para entenderlo, no impongas de ligero las manos a ninguno. No impongas de ligero las manos a ninguno. Ni comuniques en pecados ajenos, consérvate limpieza. O sea, cuando las manos se contaminan, cuando ponemos las manos en ligero, ¿cómo se entiende esta parte? En nueva traducción viviente, nueva traducción viviente, una Biblia, otra traducción viviente, eso dice así: nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. O sea, nunca te apresures a nombrar, nunca. A veces nos apresuramos. No, sí, él va a hacer. Nuestros dirigentes cuando nombramos. Por eso dice, no te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Supongamos que no tiene buen currículo en su vida, no tiene, digamos, buena, ¿cómo podemos decir? No tiene buena presentación en su vida. Y de ligero lo nombro. Imagínense, yo pongo en ligero la mano. ¿Quién está de acuerdo? Levanto la mano. Por eso no pongas de ligero las manos a ninguno. O sea, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Porque si nombraste, participas de los pecados de los demás. Si sabes que es un mal personaje, tiene una mala trayectoria, y luego lo nombras, entonces, ¿qué pasa? Tus manos se han ensuciado, se han manchado, porque lo va a ingresar y va a ser un desastre. Y tú eres consciente que no de que esa persona se ingresa a hacer tales cosas, porque ese es su mundo de hacer, y tú lo nombraste, y después lo pone de cabeza. Entonces, ¿de qué te sirvió? Entonces, has contaminado tus manos. Ya no eres limpio, sino te conviertes en una persona participante de esa maldad. Por eso dice, vuelvo a repetir, dice acá, no en esta versión latinoamericana, dice, no, el Valera dice, no impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. En la traducción viviente dice, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. En otra versión dice, mantente puro, limpio. Por eso dice la frase, limpia tu dedo antes de señalar mis manchas. ¿Ve? A veces nos gusta también señalar a los demás, así como el fariseo y el publicano. El fariseo dijo, yo ayuno, yo cumplo con mis diezmos, mis primicias, cumplo con todo. Yo no soy como este publicano. Fíjese, señalando, yo no soy como este publicano. ¿Qué puso las manos de ligero? Se apresuró. Entonces no debemos señalar con eso. Por eso dice, limpia tu dedo antes de señalar mis manchas. Y cuando apuntas a un dedo, dice un proverbio inglés, cuando apuntes con tu dedo, recuerda que 3 dedos te están señalando a ti. Fíjese, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, limpia tu dedo antes de señalar mis manchas. O como dijo nuestro Mesías, nunca mires el ojo de tu hermano. Cuando le digas, déjame sacar esa paja que tiene el ojo de tu hermano. Primero sácate la viga que tienes tú, para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, limpia tu dedo antes de señalar mis manchas. O ahora, cuando apuntamos con el dedo, dice el proverbio inglés, recuerda que 3 dedos te señalan a ti. Usa tus manos para levantar al caído, no para señalar los errores. Ahora, en versión español, dice Proverbios 6, 12 al 14, la palabra español en España, el perverso y malhechor camina por gesto torcido,
Miren, el perverso y malhechor camina con gesto torcido, mira con mala intención, arrastrando los pies, señalando con los dedos, urdiendo maldades en su mente perversa y provocando riñas continuamente. Entonces, de eso tenemos que nosotros buscar que alejarnos. O sea, no podemos entrar en este juego. Por eso hemos visto anteriormente, no pongas de ligero tus manos a ninguno, ni comuniques con pecados ajenos, consérvate limpieza. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque el perverso y el malhechor camina con gesto torcido, mirando con mala intención, arrastrando los pies, señalando con los dedos, urdiendo maldades en su mente perversa y provocando riñas continuamente. Entonces, de ellos no te metas en pecados ajenos que no debes meter. O sea, no, si vas a nombrar a alguien, no lo señales con tu dedo, ni tampoco lo señales con tu dedo que te es así, porque no. Como dice, tú señalas con un dedo, hay tres que te están señalando a ti. Ahora, luego dice acá, el otro punto que estamos viendo, de acuerdo a Santiago, allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Hemos visto los pecadores, o sea, un pecador no puede llegarse a Dios, no puede. Hay una barrera. Otro, tenemos que limpiar las manos, tenemos que limpiar nuestras manos. Aquí estamos señalando, pues, siempre nos gusta señalar con el dedo, siempre nos gusta señalar. Eso tenemos que limpiar, así como dijo el rey Salomón, David, tenía que, tus manos han derramado mucha sangre, tú no puedes edificarme templo. Entonces, vemos acá, tenemos que evitar. De esto estamos un poco alejados. Luego dice, vosotros de doblado ánimo. ¿Cómo se entiende de doblado ánimo esa parte? De doblado ánimo dice en Sabiduría 1.5. En Sabiduría número 1.5, de doblado pensamiento. ¿Cómo se entiende esta parte de doblado pensamiento? Dice en Sabiduría 1.5, el Espíritu Santo que nos educa, huye la doblez. Huye la doblez. Se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Fíjese, si estamos con un pensamiento, doble pensamiento o doble ánimo, cuando estamos con ese doble ánimo, el Espíritu Santo que nos educa, huye de lo que tiene doble pensamiento, huye. Imagínense, nosotros pensamos, estamos tranquilazos, pues no, está Dios conmigo, no, huye, se escapa. Por eso hay que tener bastante cuidado, no podemos estar con dos pensamientos. Por eso vuelvo a repetir, el Espíritu Santo que nos educa, el Espíritu Santo que nos educa, huye la doblez, huye la doblez. Se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Una confusión. Cuando se presenta la maldad hay una confusión. Por eso recuerdo los primeros años, cuando había un doble pensamiento, había problemas, muchas personas empezaban a turbarse, porque se presentaba pensando que era el Espíritu de Dios el que manifestaba y era el Espíritu de error que se manifestaba. O sea, una confusión. Por eso dice, y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Se llena de confusión, se confunden las cosas. Por eso hay que tener bastante cuidado, tener un solo pensamiento nada más. No puede haber de doblez, no puede haber. Por eso dice el apóstol Santiago 1.8, el hombre de doblado ánimo, cuando es de doblado ánimo o un doble pensamiento, es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Y luego en versión latinoamericana dice, el hombre interiormente dividido. El doble ánimo o doblez es el hombre interiormente dividido. Está dividido interiormente. ¿Cómo se entiende que está dividido interiormente? Vamos a entenderlo. El ejemplo tenemos de Elías. Sabemos a través de la historia que en el tiempo de Elías, en el tiempo del rey Acab, que era rey de Israel, él se casó pues con una mujer, con una princesa que era hija de
Etabal, rey de los Sidomios. Sidomios era esta joven, era una princesa, hija de un rey llamado Jezabel. Y sabemos que se casaron. Pero como esta era una sacerdotisa, buscó que implantara sus costumbres dentro del pueblo, dentro del reino de Israel. Plantó sus costumbres. Y mandó construir templos para Baal en los cerros, en las partes altas, cosa que lo volcó el mismo rey, empezó también a servir al Baal y empezó a adorarlo a Baal. Fíjese, tanto fue el poder, por eso dice que el poder de una mujer es fuerte, introdujo, lo obligó, porque no era pues cualquier mujer, era una princesa, una sacerdotisa. Y si tú me quieres, hasta cosa viene el chantajeo, y el otro entró en su juego, y empezó a servir a Baal, y empezó a adorarlo a Baal. Cuando hablamos, por ejemplo, servir a Baal y adorar a Baal, son dos palabras diferentes. ¿Cómo se sirve y cómo se adora a Baal? ¿Cómo se sirve y cómo se adora? Y según la Escritura, así para que abrir un poquito nuestra mente, para que se den una idea de qué se trataba, qué cosa hacía. Dice que empezó a adorar a Baal. Primero, a servir a Baal. ¿Cómo se sirve? ¿Cómo se sirve? Unos 3 versículos para entender y el otro para ver de qué se trata, porque no simplemente servir, pero ¿cómo le sirvió? Dice que lo sirvió y adoró a Baal. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pero vamos a entender con 3, 4 versículos nada más una parte para ver de qué se trataba. Porque dice que adoró el rey, a Acab, como se casó con una princesa, era hija de Etabal, rey de los Sidomios, se casó, era una sacerdotisa, y lo trajo a su marido y lo ingresó a su mundo del paganismo. Increíble, se dejó llevar, siendo un rey, se dejó llevar por una mujer. Entró a sus caprichos y bueno, hizo que el rey lo adore a Baal y que le sirva a Baal. Imagina hasta dónde llegó hasta el extremo. Bueno, las cosas son así. Pero vamos a entender 3, 4 versículos. 1 dice que sirvió a Baal. ¿Cómo se sirve? Primero vamos a ver cómo se sirve a Dios y después encontramos cómo se sirve a Baal. Dice en Malaquías 3:18, y aquí dice, tornaré, se echaré de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que sirve a Dios y el que no le sirve. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿de qué manera se sirve a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Cómo se sirve? Encontramos la respuesta, ¿cómo se sirve? En Éxodo, capítulo 10, 24, 25, 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová. Porque decía, deja a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Esa era la orden. Entonces ya en un momento, ya vayan allí, vayan y sirvan a su Dios en el desierto. Vayan. Pero se queden con nosotros vuestras ovejas, vuestras vacas, y vayan con sus niños con ustedes, vayan. Pero sus vacas, sus ovejas se quedan con nosotros. Entonces Moisés le respondió, tú también entregarás sacrificios holocaustos, sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Ni él mismo sabía tampoco de qué manera se sirve, hasta que Dios le dijo de esta manera se sirve, con las normas. Entonces vemos que sirvió a Baal. En otras palabras, presentó holocaustos, hizo sacrificios y holocaustos a Baal. Hasta ahí llegó. Antes de servir a Dios, sirvió al Dios Baal. Hasta ahí lo llevó esta mujer. Luego dice para que lo adore. Lo adore. La pregunta es, ¿cómo se adora a Dios?
¿Cómo se adora? Encontramos en Génesis capítulo 22, para darnos una idea, sobre el caso de Abraham, que le pide a su hijo Isaac en sacrificio. ¿Qué significa sacrificio y holocausto? Son dos palabras diferentes, sacrificio y holocausto. Sacrificio significa que se va a sacrificar a una víctima, a un cordero, o a un becerro, como dice sus vacas y sus ovejas se quedarán con nosotros, porque dice la Escritura que todo primogénito es mío, primogénito de vaca, de cabra, de ovejas, todo es primogénito es mío. Entonces, estos animalitos, con eso vemos acá que se sacrifica, eso se tiene que sacrificar. Sacrificar quiere decir, lo llegan a inmolar. ¿Qué es la palabra inmolar? Le tienen que cortar el cuello, o sea, lo tienen que degollar. Si romper un hueso, personas encargadas para este ministerio, hablamos para Dios, y después le sacan el pellejo, o lo desuellan, a la carne lo llevan bien lavado, las vísceras igual bien lavado, luego lo aderezan con aceite de oliva, con sal a la medida, incienso y panes sin levadura, y lo ponen sobre leña para que empiece a arder, como es el número 28, 2 y 3, en olor a mí agradable, eso a Dios le agrada. Entonces vemos acá le piden sacrificio a su hijo, que lo sacrifique a su hijo, que lo sacrifique. Por eso le dice acá, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, hijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Y Abraham se levantó muy de mañana, engordó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y él está diciendo, entonces lo está llevando, le dice, papá, dice Isaac, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego y la víctima, el Señor proveerá. Fíjese, luego cuando llegue el lugar, cuando empieza, ¿no? Le forma, empieza al altar, empieza a arreglarlo, arma el altar, que es pura leña, y luego al a su hijo lo ata de pies y de manos, como dicen otros libros apócrifos. Digo, padre, agárrame bien, amárrame bien, no voy a ser acepto para Dios. Entonces, cuando sacó el cuchillo para cortar el cuello a su hijo, en ese escuchó una voz y le dijo, detente, Abraham, detente, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que yo conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste en darme tu único hijo. Entonces fue canjeado con un cordero. Entonces, fíjese, encontramos que adorar a Dios es como holocaustos. Pero ¿qué pasó con este rey que estamos viendo acá? Con el rey Acab, movido por su mujer, la sacerdotisa Jezabel, le obligó o lo indujo a servir a Baal con holocaustos y adorar a Baal con holocaustos. Ahora sí se entendió. Fíjate hasta dónde, a tal extremo llegó, que bárbaro. Entonces, como empezó de ese punto empezó a adorar, por eso volvemos a repetir, dice, en el tiempo del rey Israel se casó con Jezabel, hija de Etabal, rey de los Sidomios, y sirvió a Baal y lo adoró a Baal. Fíjese, está el 1 Rey 16:31 que estoy mencionando, 16:31. Ahora, el problema es ahora, cuando se encuentran viendo todos esos problemas, Dios se decide castigarlo al pueblo de Israel. Se decide. Y para ello, 3 años y medio no llovió en ese lugar. Y como no llovió, los causantes de todo le echaban la culpa a Elías, porque Elías, el que le habló de que 3 años y medio no va a llover. Entonces Jezabel, en su desesperación, mandó matar a los sacerdotes, y había unos sacerdotes que lo empezó a esconder de 50 y 50 a los sacerdotes en cuevas. Pero viene el punto acá, Dios le dice a Elías, anda,
y habla con Acab para que le haga ver su error. Entonces se va al encuentro. Entonces cuando el rey Acab vio a Elías de lejos, le dijo, tú eres la ruina de Israel. Le dijo, sí, tú eres la ruina, tú eres el causante. Entonces ahí cuando Elías le dice, yo no soy la ruina, yo no soy el causante de todo lo que está pasando en Israel, sino tú y tu familia que han abandonado los mandamientos de Yahvé para servir a Baal. Fíjese, para servir a Baal. Ahora júntame todo Israel, el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que Jezabel los mantiene. Fíjese. ¿Qué hizo entonces el rey? Unió a todos los hijos de Israel y los juntó a los profetas en el monte Carmelo. Total los juntó, son 850. Estamos hablando, mayormente hablamos de 450, y los 400 profetas de los bosques que lo mantenía Jezabel. Estamos hablando de 850 profetas que se reunieron en el Carmelo, se reunieron. Ahí cuando bien todos sabemos la historia de que le dijo a ellos que al mediodía que presentaran la ofrenda de un becerro y que el fuego venga del cielo. Y ya no vino en el tiempo de los Baales. Elías se burlaba hasta que llegó su momento, le tocó a Elías, vino el fuego del cielo, recién creyó. Pero ahí cuando lo reúne se acerca y le dice así: pueblo de Israel, ¿hasta cuándo estarán claudiqueando vosotros entre dos pensamientos? O sea, mejor dicho, entre dos opiniones. ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle; si es Baal, y de pos de él. Fíjese, estamos viendo en 1 Rey 18, 17 al 21. Cuando hablamos, dice bien claro, claudiqueando, la palabra claudiquear, en otra versión le dice doble juego, o vacilar entre dos pensamientos. Significa ser indecisos, titubeando entre dos opiniones. Hablamos de dudar, danzar con un pie y otra vez con el otro. ¿Cuánto tiempo van a estar cambiando dioses? ¿No? ¿Hasta cuándo van a estar cambiando Dios? Dice en traducción del lenguaje actual. ¿Hasta cuándo van a estar cambiando de Dios? Fíjese, ¿hasta cuándo? Eso significa claudiquear. O sea, estar entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo tienen que estar ustedes cambiando de Dios? ¿Hasta cuándo? Fíjese. Entonces vemos acá, ese es el punto que tenemos que tomar en cuenta, de que nosotros no podemos estar con dos pensamientos. Por eso dice, estamos leyendo, de doblado ánimo. Al inicio hemos hablado, allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. ¿Quiénes? Los pecadores. Hemos visto quiénes son los pecadores. Y para ser pecador tenemos que conocer la doctrina de Dios. Y si no conocemos la doctrina de Dios, no podemos decir que somos pecadores. Para llegarnos a Dios tenemos que limpiar las manos. Hemos visto nuestras manos que a veces para todo, a veces con el dedo señalamos, y a veces de ligero también nombramos cargos, o de ligero también juzgamos a los demás. Entonces eso significa limpiar las manos. No es que sea tan contaminada, porque no se puede, para lavar las manos, nos lavamos, está limpio un rato, pero de eso no se trataba, sino de las malas acciones que nosotros hacemos. Y luego vosotros de doblado ánimo, doble pensamiento. No podemos estar cambiando de Dios, como dice acá. Si Dios es uno, servir a Dios. No podemos estar cambiando con otro Dios, porque Baal significa Dios de los dioses, Señor de los señores. Eso significa. Por eso que el pueblo hebreo, por muchos años, más de 400 años, vivió con ese pensamiento de adorar a Baal. ¿Cuándo dejaron de adorar a Baal? Es cuando Dios los incita al pueblo judío. A 70 años fueron a Babilonia, por 70 años, y cuando regresan el mes de septiembre, a partir de esa fecha dejaron de adorar a Baal. ¿Ve? ¿Por qué? Porque habían dos pensamientos, estaban confundidos, confusos estaban. Entonces, queridos amigos, para nosotros allegarnos a Dios,
para llegarnos a Dios, tenemos primero que conocer que somos pecadores, luego tenemos que limpiar nuestras manos, porque cuántas veces hemos señalado a algunos inocentes, hasta algunos los mandado hasta la cárcel, todo, o acusaron a otros hermanos sin saber bien las cosas, hemos apuntado con el dedo, él es, y todo lo que tenemos las manos manchadas, no podemos allegarnos a Dios, no podemos. Dios no se allega, nosotros podemos ir, pero Dios no se allega a nosotros. Si estamos con doble pensamiento, estamos con doble ánimo, estamos con doble, con doble opinión, o cambiando de Dios, tampoco, hermano, no vamos a estar cerca de Dios. No se va a llegar a nosotros Él. O sea, sí o sí, tenemos que hacer un alto a todo esto. Tratar de ordenar nuestra vida, tratar de limpiar nuestras manos, porque muchas hemos agarrado cosas que no convienen también. De repente hemos cogido dinero que no es nuestro. De repente con las manos con malos deseos, hemos buscado que arrastrar a una mujer al adulterio y tantas cosas más. Entonces, Dios no se allega a nosotros, así de simple. Y si estamos con doble pensamiento, doble idea, tampoco, Dios no se allega a nosotros, por más que yo quiera. No, hay una barrera que nos impide. Por eso recomienda, dice, purificar los corazones. Purificar. Y si hablamos de purificar, mañana estaremos hablando cómo se purifica el corazón. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.